acá desde el Istmo de Panamá. Y bueno, pues muy contento de estar compartiendo con ustedes este tema del liderazgo, que hace parte de nuestro quinto semestre en nuestro Plensum de Academia de Liderazgo. Muy contentos porque creemos que Dios pues, nos está equipando cada vez más, nos hace cada vez más desafiados y nos trae herramientas y experiencias que nos ayudan a crecer. ¿Qué más les cuento? Pues este tema, digamos, eh, es fue un grato descubrimiento para nosotros. Nosotros nos llamamos Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Y entonces decía, pero ¿cómo así esto del liderazgo? ¿No? Y pues muchas veces pensé que íbamos a recibir como una especie de, de equipamiento, pues como de tipo académico para ese tipo de cosas. Pero me di cuenta que definitivamente Dios, cuando viene a nuestro corazón el Señor, eh, es imposible uno negar al Señor porque se le sale por los poros, ¿no? Se nota. Y uno comienza a compartirle a otros lo que ha encontrado. Y mucho tiempo después me encontré con un libro de John Maxwell, y en ese libro él decía, y ahorita lo vamos a ver, que liderazgo es influencia. Y él decía que la persona promedio vive cerca de 60, en promedio pues 65 años. En el estudio que él cita dice que esa persona, por el solo hecho de existir en su vida, habrá por lo menos influenciado a 10.000 personas. Entonces decía él que el tema no era si era un líder o no, sino qué tipo de liderazgo yo estaba desarrollando. Por el solo hecho de existir, cerca de 10.000 personas a lo largo de mi vida iban a recibir una influencia de mi parte. Eh, Eso pues me pareció muy impactante. Después, en otra oportunidad, decían que habían grandes amenazas en el mundo. Una de esas amenazas era la escasez de alimentos, las enfermedades, la posibilidad de un holocausto nuclear y la falta de líderes efectivos. Y eso también me impactó mucho también en ese momento. Y un tercer aspecto que me llama la atención es que la sociedad cambia si sus líderes se transforman. Realmente cuando los líderes toman una visión correcta y son conscientes de su entorno y de su liderazgo, pues la sociedad se transforma. Y pues eso un poco es de los aspectos que me motivan también para compartir con ustedes en esta noche. Ya de hecho, si están aquí, de hecho ya por el solo hecho de existir, como lo decíamos, y por estar acá, pues esto nos da de que ustedes están liderando en cualquiera que sea el ámbito en el cual ustedes se encuentren. Y quisiera entonces, pues, invitarlos a que vayamos a las escrituras, a Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Amparo, quiero preguntarte algo. Amparo, ¿está con Sí, nosotros? sí. Son dos momentos de 45. Hay un momento en que paramos y hay un descanso o vamos derecho hasta el... No, no, derecho. Sí, continuamos. Ok, bien. Continuamos, no hay descanso. Ok. Bueno, entonces le damos Génesis 1:26. Si alguien los puede compartir, lo que dice Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, aves
y animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. Muy bien. Entonces, ejercer poder, ¿no? Recibir poder. En otra versión dice señorear, en otras versiones dice sojuzgar, pero un mandato, ¿cierto?, que hemos recibido por el solo hecho de ser seres humanos. Y digamos que es el texto base a partir del cual nos damos cuenta que Dios desde un primer momento pensó en nosotros como personas de influencia, como agentes de cambio. El material que vamos a estar compartiendo está en bueno, básicamente está tomado de el libro de la campaña 1 Millón de Líderes, desarrollada por John Maxwell, Marcos Witt y Lucas Leis, en un intento por capacitar en toda Latinoamérica 1 millón de líderes. Y creo que es un buen documento para poder nosotros enfocar esta dinámica. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pues ustedes, como no tengo aquí el chat, ustedes me dicen, abran el micrófono y me hacen la pregunta o el comentario o me levantan la mano. Entonces, tenemos un llamado de parte de Dios a liderar. Hay mucha discusión sobre si como cristianos estamos llamados a liderar o si la palabra liderazgo existe o no en la Biblia, pero definitivamente, aunque esta palabra no apareciera, está implícito una función del hombre de hacerse cargo no solamente de su vida, sino de lo que Dios ha hecho. Sin embargo, en el texto que mirábamos, nos dice que recibimos autoridad de parte de Dios, primero porque nos hizo a su imagen y semejanza, y también porque nos dio poder o autoridad para señorear. Y ese señorear implica influencia, implica cuidado, implica una labor, un trabajo que debemos realizar. Y ese trabajo pues estaba definido, dice, cuidar, labrar, multiplicar, implicaba definitivamente llevar adelante la obra de Dios a un estado de mayor crecimiento, de mayor belleza, de lo que ya era bueno en gran manera. Entonces, hemos recibido de parte de Dios una vocación o un llamado. Ser imagen y semejanza de Dios implica representar la imagen misma, la naturaleza misma de Dios. El hombre decidió entonces, conocemos, darle un giro a esto y se volvió un ser egocéntrico, buscó usar el poder para sí mismo, para satisfacer su propia pasión, su propio deseo. Pero eso no significa que el hombre haya perdido ese llamado o esa vuelta o ese volver de nuevo al propósito inicial con el cual el Señor lo creó. De hecho, en Efesios 2:10, la Biblia dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De alguna manera, ser líder implica en Cristo Jesús entender que una vez somos salvos, Dios tiene para nosotros de antemano una cantidad de trabajo, de buen trabajo, de buenas obras que deben realizarse. Y en los evangelios Jesús dice, para que los hombres viendo vuestras buenas obras también glorifiquen al Padre. Luego, como cristianos definitivamente tenemos un llamado de Dios a liderar. Hemos nacido de nuevo y hemos sido creados y hemos nacido de nuevo para desarrollar ese liderazgo. Ser creado a la imagen de Dios significa precisamente que hemos sido destinados a tener una gran influencia en el mundo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice al profeta Jeremías, antes que nacieses,
Antes que te formases en el vientre, yo te llamé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A esto vemos aquí un propósito y un plan previamente determinado. Y creo que cuando entendemos esto, vemos que la voluntad de Dios para con nosotros es buena. El deseo de Dios es poder proyectar a cada uno de sus hijos a niveles o a experiencias de trascendencia que ni siquiera llegó a pensar. Dice el Señor que lo apartó, lo santificó y lo dio con una misión. Luego hemos nacido entonces para liderar. El ejercicio entonces del liderazgo significa que tenemos autoridad. De parte de Dios hemos recibido autoridad sobre la tierra. Lastimosamente hemos usado y desviado la autoridad para dañar, para destruir, para competir, pero eso no significa que Dios de alguna manera haya renunciado precisamente a ese mandato de autoridad. Jesús en Juan 17 le dice a los discípulos, como el Padre me ha enviado, así yo también los envío a ustedes, para que sea el Padre glorificado en la tierra y los hombres viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Ya miraremos que el liderazgo se trata entonces de las relaciones más importantes. Por lo tanto, si Dios dijo que señoreemos, debemos tener la disposición para hacerlo. Lastimosamente, en el tema del liderazgo, algunos deciden desviar el propósito de su influencia y otros definitivamente se niegan a ejercer esa influencia. ¿Recuerdan ustedes? A ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿Recuerdan ustedes en su clase, en su etapa de escuela o etapa del colegio? Dígame el nombre de la persona que siempre estaba armando desorden, el que siempre se echaba los mejores chistes, el que interrumpía la clase. Ahí rápidamente. Ustedes no fueron a esa escuela. Todos eran bien portados. Yo No, no me acuerdo. en Santa Marta somos muy serios, no somos mamadores de gallos ni nada de eso. Dios, Allá Perdón. todos guardamos la compostura, no echamos chistes. No, allá todo es muy, pues más bien muy pregunten centrado. los varios quiénes no echaban chistes. Sí, más bien quién no. Y yo, ¿Quién no molestaba en clase? A ver, ¿quién recordó a ese compañero o esa compañera que era el que molestaba, el que armaba los paseos, el que hacía revolución en el salón para que no hicieran el examen, el día del examen? A ver, levanten la mano a ver quién lo recordó. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Alguien El dijo, no nombre- me acuerdo. Bien. Ahora quiero que recuerden a ese estudiante, Rosa. A ver, Rosa, ¿a quién recordó Es usted? que yo tengo que confesar que era yo. Ah, era usted. No, la encontramos. Miren, aquí está. Aquí lo encontramos. Muy bien, María Rosa. Y que recuerdan ustedes la otra versión que era el estudiante o este que siempre era el que ponía el orden, el que presentaba las tareas, el representante del curso. ¿Lo recuerdan? Sí, Sí. Sí. Bueno, Yo por fui- aquí también me van a decir, ese era yo, por allá va a aparecer. yo, Bien. yo fui muy juiciosa. Por ahí aparece tránsito. Bien. Entonces, esos Yo dos fui- o estos personajes son líderes. ¿Sí? Pero yo cambié, yo cambié. Después recibí al Señor y cambié. Se dio Tan cuenta, linda la doctora. se dio cuenta de la tremenda influencia que tenía y ordenó el propósito y la dirección de su liderazgo. ¿Sí? Entonces, hay algo muy interesante, precisamente porque hemos recibido de parte de Dios ese llamado a señorear, ese llamado a liderar. Hemos sido invitados por el Señor como parte de esa naturaleza. Ahora, debemos tener entonces la disposición para hacerlo. Vamos a mirar algunos aspectos importantes aquí.
En Mateo 5, del 13 al 16, el Señor nos dice en este bello mensaje que ya va cerrando de alguna manera, o más que cerrando, está como en el medio del Sermón del Monte. Le dice a los discípulos y a todos aquellos que lo estaban escuchando unas palabras potentísimas, tremendas. Les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y eso es verdad. Pero una sal que no sala, una sal que pierde su sabor, pues no puede recuperar la esencia, sino que es desechada, es descartada, es pisoteada. Es como negarse a cumplir el papel de preservación, el papel de darle sentido, de darle propósito, de preservar, de detener el mar de corrupción en el cual nos hemos movido y el cual hemos sido rescatados. Un hijo de Dios, una hija de Dios, desde el mismo momento en que Cristo viene y le trae esta nueva vida, esta nueva orientación, dice la Biblia, se convierte en sal, sal de la tierra. Qué bueno que lo dijo el Señor, sal del cielo, porque a veces estamos esperando que la sal venga de otro lugar cuando nosotros somos la sal. Pero también dice: ustedes son la luz del mundo. Un mundo lleno de tinieblas, un mundo oscuro, un mundo caído. Pues una pequeña luz se nota en la distancia. Basta una pequeña luz para que las tinieblas se dispersen. Por lo tanto, la luz tiene que ser puesta en lo alto para que ilumine. Y el Señor entiende entonces que el propósito de ser sal y luz es que el Padre Celestial sea glorificado. Que el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios, el nombre del Salvador sea puesto en alto. Qué privilegio es llevar el nombre de nuestro Padre, portar el nombre de nuestro Padre como una fuente de salud, como una fuente de sabor para la vida, con una fuente de esperanza, como una fuente también de luz en medio de las tinieblas. Una mujer tremenda de Samaria tuvo un encuentro con Jesús. Y esta mujer, producto de ese encuentro, fue y evangelizó, le dijo a la gente de su ciudad, una ciudad llamada Sicar, dice: he encontrado uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice que todos los hombres vinieron y se quedaron con Jesús 2 días. Y ellos le dijeron a esta mujer: ya no solamente creemos por lo que tú dices, sino porque también nosotros hemos tenido un encuentro con él. Ese es el poder de la influencia. Ese es el poder del testimonio. Esta mujer fue saciada. Era una mujer sedienta, pero encontró el perdón de sus pecados, encontró una vida nueva. Y ella se nota que era una líder tremenda. Fue y le contó a la gente de su ciudad que se había encontrado con Jesús. Creo que nosotros, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, que estamos atravesando, pues como nunca antes se requiere que nosotros cumplamos el rol y el llamado de ser sal y ser luz. Por lo tanto, hemos recibido el permiso divino para liderar. Y hay un líder tremendo, tremendo, tremendo. Ustedes han oído hablar de Moisés, y Moisés hoy es uno de esos líderes que a través de los siglos permanece en la mente de la humanidad. Los escultores, los pintores, todos de alguna manera hoy recuerdan a Moisés como este gran líder que tomó una nación que se encontraba en la esclavitud, la sacó a libertad, le dio una forma a través de la ley de Dios, y hasta el día de hoy seguimos recibiendo ese testimonio como un hombre de una tremenda influencia. Pero el libro de Éxodo nos cuenta la historia de Moisés. Y cómo Dios llama a Moisés, y ustedes pues
como buenos lectores y estudiosos de la Biblia, ya conocen esta historia. Pero Moisés, cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo, le dice, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Sí? Veamos Éxodo 3:11. En Éxodo 3:11, la, la excusa que Moisés da al Señor dice, pero Señor, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué tú pones la mirada en mí? ¿Por qué me escoges? Ay, Dios. 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No, ¿cierto? A veces tenemos esa gran dificultad, no, que sea sal y luz, no, pues eso está bien en fulanito, que él sí sabe, en fulanito, que ella sí, pero creo que la primera excusa de este gran líder es, pues, ¿a quién soy yo? Y esa excusa tenía que ver con su identidad. Entonces, Dios tuvo que trabajar y afirmar la identidad de Moisés. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Y el Señor le dice a Moisés, le dice algo tremendo, le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esta será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Dios afirmó la identidad de Moisés. Pero como buenos y escurridizos líderes, Moisés luego le dijo al Señor, pero bueno, Señor, está bien, yo ya sé que tú vas a ir conmigo, pero si a mí me preguntan quién eres tú, ¿yo qué les digo? Y esa es la segunda excusa de Moisés. En el verso 13 de Éxodo dice, y dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y esta pregunta pues le dio a Moisés una gran respuesta. Le dijo el Señor a Moisés, dice, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. Entonces la segunda excusa de Moisés es, ¿y tú quién eres, Señor? Y eso demanda, Moisés tenía un problema de intimidad. O sea, ¿y quién es el Señor? Y esta noche te pregunto, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es el Señor? ¿Sí? ¿Qué le dirás a la gente a la cual Dios te envía? ¿Quién es Él? ¿Qué cosa le vas a decir acerca de Él? Y estoy seguro que en la intimidad tú has aprendido a conocer al Señor. Luego el Señor se reveló también, le reveló a Moisés una cosa tremenda, el nombre, el nombre. Miren ustedes el verso 14 dice lo siguiente, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nada más ni nada menos que Dios le dio a conocer su nombre. Tremendo, ¿no? Entonces Dios te ha llamado también para que le conozcas, para que puedas decir, como dijo el Señor, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz de los hombres, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy el agua de vida, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. ¿Quién es el Señor para ti? Es un tema de identidad. Pero Moisés no se echó para atrás y siguió sacando excusas. Y la siguiente excusa que él presenta es esta. Y si no me escuchan, yo ya sé quién soy yo, Señor, ya sé quién eres tú. Pero si la gente no me escucha, si no creen el mensaje, si no me prestan atención, está en Éxodo 4:1. Alguien que lo lea, por favor.
A leer, Sin Éxodo 4. embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Esa estuvo más difícil todavía, ¿no? ¿Qué hago si no me escuchan, si no me hacen caso? ¿Sí? Esa es otra de las dudas. Señor, y soy muy duro, a mí nadie me escucha, a mí nadie me hace caso, yo no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Entonces Moisés tuvo también un problema de esta naturaleza. Moisés se sintió intimidado. Moisés se sintió intimidado. Entonces, al entender ese propósito en el cual nos encontramos, nos damos cuenta que la intimidación pues aparece, dice, bueno, a mí me da temor, que tal que no me escuchan, que tal que Dios no me respalde. Pero Dios le dio una respuesta, versículo 2. Alguien que me ayude a leer el verso 2. Dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Muy bien, entonces cuando Dios lo llama a uno no lo manda solo. Y entonces Dios va a usar lo que uno ya tiene. ¿Qué tienes en la mano? Entonces digo, pues tengo una vara. ¿Y ustedes saben algo? Con esa vara el Señor dividió el mar en dos. Porque Dios te quiere usar desde los recursos que ya tienes. Es su poder, es su gracia, precisamente. Y Moisés se había acostumbrado a andar con la vara de pastor, porque recuerden que él pastoreaba las ovejas de su suegro. Entonces se había vuelto experto en el manejo de la vara, me imagino. Así como algunos son expertos en el manejo de la cuchara. ¿Sí? Entonces Dios va a usar la cuchara que uno tiene para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces encontramos otra excusa, la excusa 4. Miren esta. Señor, nunca he sido un buen orador. Nunca he hablado bien. Entonces Moisés tuvo un problema también de que se sentía incompetente. Es que yo no fui a la academia de liderazgo, yo no fui a esa clase, Señor. Sí. Pero en el verso 10 dice, de Éxodo, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mira, aunque ayer ni hoy ni te diriges a este servidor. Bueno, tuyo. Entonces el Señor le dice a nuestro amado Moisés, hablar. le dice, ahora pues, ven, versículo 12, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le dice, tranquilo, tranquilo, yo le voy a poner las palabritas ahí en la boca. Yo le voy a enseñar cómo es que se habla, cómo es que se dice. O sea, Moisés tuvo que lidiar con la incompetencia. Y por último también aparece la última excusa, verso 13. A ver, Tránsito, usted que está allí con el micrófono abierto, leamos el versículo 13 de Éxodo 13. El Señor insistió, Moisés, te ruego que me envíes alguna otra persona. Señor, Moisés, insistió Moisés, te ruego que envíes alguna otra persona. Entonces, después de todo eso, Moisés le dice, ¿sabe qué, Señor? Envíe a otro. Mande a líder Wilson, mande a Andrés, mande a cualquiera otro, o a la líder, a mí no me manden para allá. Y el Señor versículo 14, miren, Moisés logró algo que es muy difícil, muy difícil. Lean el verso 14. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo,
¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Entonces, y si uno lee el verso siguiente, le dice, tú le vas a hablar a él, tú serás para él como Dios, y tú le darás a él la palabra y él hablará por ti. O sea, Dios siempre está colocando la gente que uno necesita en medio de todo eso, pero no nos excusa de ser que líderes de alta influencia. Lo que tienen que hacer. Tremendo. Moisés dijo, no, yo me voy a salir por aquí. Entonces ahí está, no, habla bien, entonces ahora lo van a matar a él. No, señor. Qué lindo se Moisés. No, señor, así no es la cosa. Yo quiero que tú vayas, porque todos hemos recibido un permiso divino para liderar. Debemos ser sal y luz. Entonces, la pregunta que ustedes me van a resolver, ¿cierto? Después de la de ahí es, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es su excusa? ¿Sí? ¿Cuál es la que usted le está poniendo ahí al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Y frente a la excusa, ¿cuál cree usted que será la respuesta de Dios? Allí le dejo para que piense en esas dos cosas. Muy bien. Comentarios, preguntas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Bien. Riéndome de Moisés y sus chistes. ¿Qué se está moviendo ahí en su corazón? ¿Cuál es su excusa? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Con el Señor no hay excusas. Muy bien, dice que con el Señor no hay excusa. Muy bien. Ya no tiene excusa. Estamos listos. ¿Quién más? Pues líder, fíjese que a mí siempre, yo era así como Moisés. Yo era así de ponerla. Yo era de no, yo, no, no, no. Y todo, digamos, que me daba temor, ¿cierto? A mí, digamos, que yo nunca he querido ser líder, nunca he querido ser la líder, pero siempre o sea, siempre me escogen y yo como que, "Ay, pero ¿por qué siempre yo?" Hasta que, pues, obviamente, poco a poco Dios me ha hablado, incluso ahorita estamos mi esposo y yo acá de misioneros en Agua Azul, y sin embargo acá siempre me decía mi esposo que tú tienes que predicar, y yo, no, yo no quiero predicar, yo no quiero hacer eso no es lo mío. Y por medio de un libro Dios me habló y me decía que nosotros tenemos que aprovechar todos los dones y todas esos mandatos que Él nos da, porque para eso es que estamos llamados. Entonces yo pensé, Jael, ¿por medio de quién, perdón? de un libro que me estoy leyendo, se llama, tan interesante que ahora no, Administración Bíblica para Iglesias y Ministerios Cristianos se llama. Okay. Entonces Dios usó un libro para hablarte allí. Bien. Muy bien. Gracias, Jael, por tu experiencia. ¿Quién más quisiera compartirnos alguna experiencia? Yo creo que la excusa mía es el miedo, el temor al rechazo, Ok. por ser rechazada o el ridículo, como cobardía. Ok. ¿Y cuál sería la respuesta de Dios para tu vida en este día? Él me capacita, Él me fortalece lo que hizo con Moisés. Ok. Muy bien, Ruth. Sí. Yo tenía, en Cali había un periodista, y perdóname porque si hay algo que lo que le he tenido que luchar ha sido el temor en mi vida, ¿cierto? Muy medroso y entonces no, que vaya otro, siempre soy de los de la excusa. Entonces Dios ha tenido que tratar conmigo el temor. Entonces en Cali había un periodista que tenía un programa, decía, y si a usted le da miedo, cómprese un perro. El que tenga miedo, que se compre un perro. Pero bueno, creo que en la Biblia el
el llamado es tan grande que todos nosotros nos atendemos. Carlos Johnson levantó la mano. Bueno, yo quería más que un comentario, es una pregunta. Yo he tenido que luchar personalmente aquí con mi esposa en Agua Azul con las comparaciones. Siempre me han dicho y cuando quieren manifestar algo, lo hacen comparando un líder con otro. Entonces la pregunta es qué rasgo del liderazgo cristiano yo o todas las personas deberíamos cuidar para uno no casarse con un líder, sino comprenderlo más como liderazgo en vez de comprenderlo como Yair, como Carlos, Tránsito, entenderlo más como un liderazgo. O sea, ¿qué influencia puede estar dando esa persona en el liderazgo que hace que esas cosas ocurran? Bien. Entonces, Moisés, como veíamos aquí, tuvo un tema con la identidad, ¿cierto? Entonces creo que una de las cosas que primero hace el Señor con nosotros es afirmar nuestra identidad. Y como la identidad es única, entonces nos saca a nosotros de la comparación y nos afirma de manera personal. Hay un tiempo para todo. Mira, con Josué tuvo que servir durante 40 años. Josué sirvió a Moisés. La Biblia dice que Josué fue servidor de Moisés. Y cuando Moisés muere, de alguna manera Josué tiene que enfrentar con un liderazgo de 40 años y ahora le toca a él ir adelante. Y el pueblo le dice, mira, como estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Pero asegúrate que Jehová tu Dios esté contigo. Entonces, lo que un líder necesita, y entiendo lo que me estás diciendo, cuando yo entré al ministerio de tiempo completo, yo dirigía universitarios, trabajaba con universitarios. Entonces, cuando ya entré de tiempo completo, había una sede muy antigua en la ciudad, y en esa sede pues habían pasado muchos líderes, era una sede ya formada, establecida, y el pastor que estaba en esa sede se casó y se fue a abrir una nueva, y una de la pastora que estaba ahí era soltera, y yo llegué a reemplazar ese ministerio, a este pastor. Y pues claro, era muy joven, era demasiado joven, el otro era un hombre súper carismático, tremendo líder. Y claro, todos me veían por el muchachito, ahora no le va a llenar los zapatos al líder. Y de alguna manera, usted no es como él, teníamos dones diferentes, estilos diferentes, todo en él era diferente. Entonces tuve que buscar en el Señor, y le dije, Señor, si tú me pusiste aquí, yo no voy a imitar, yo no soy esa persona que se acaba de ir. Yo voy a hacer lo que yo he recibido de ti. Entonces empecé a servir y todo el tiempo escuchaba, no es que el líder que estaba antes hacía esto, no es que el líder que hacía esto estaba. Entonces lo único que hacía era orar, decía, Señor, gracias por este siervo que estuvo aquí, porque la gente amaba a ese líder. Entonces lo que hice fue amar a la gente, entendiendo que me estaban diciendo, en el fondo, se me fue mi líder, y aquí lo queríamos mucho. Pero también empecé a desarrollar lo que Dios me había dado. Y recuerdo que tomó 2 años. A los 2 años, en un cumpleaños, celebrando mi cumpleaños, los líderes que estaban allí se reunieron y me dijeron algo que le dijeron a David cuando lo coronaron como rey sobre el resto de las 10 tribus. Ahora eres carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Durante 2 años yo me dediqué a servir a la gente con la manera en que yo soy y a honrar el liderazgo del líder que se había ido y que ya no estaba con él. 2 años después entendí que esa era una señal de que en ese momento
yo recibía el permiso de ellos para liderarlos, ¿sí? Ellos me habían recibido y lo vamos a ver aquí, Carlos, gracias por la pregunta. Vamos a ver que el liderazgo tiene 5 niveles. Y el primer nivel es el nivel de posición, que es cuando a uno lo nombran en un cargo o lo delegan para una actividad, para un cargo. Pero luego viene un segundo nivel que es el nivel de relación, que es cuando la gente primero sabe quién eres tú y si tú realmente los amas. El tercer nivel es el nivel de producción, que es cuando ya la gente dice, bueno, vamos a trabajar porque ya saben que no los vas a manipular ni los vas a dejar. Y hay otro cuarto nivel que es, de alguna manera, donde ya tú estás coordinando y liderando el equipo, ¿cierto? Donde tu gente está, y ese es ya un nivel ya donde estás mentorizando el equipo. Entonces ya estaremos hablando. Y el quinto es el donde ya tú, ¿cierto? Estás ya dando dirección, consejo, impartiendo sabiduría, porque estás ya en un nivel, ¿cierto? Como el de Moisés, ¿no? 40 años después. Entonces, yo te invitaría a que esas comparaciones que son odiosas, porque toda comparación va a tomar lo mejor del otro contra lo débil tuyo. Entonces siempre vas a perder. Y eso tenemos que llevarlo al Señor y estar agradecidos por eso. Pero en la presencia del Señor dice, yo te envío, yo te escogí, yo estaré contigo. El Señor le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y creo que eso es un alivio muy grande para nosotros, que el Señor no nos va a dejar colgados de la brocha, decimos en Colombia, ¿no? Eso es lo que te puedo decir por ahora. Bien, gracias. Muy amable. Ok, muy bien. Yo les cuento que estoy crudo, pero bueno, voy a tratar de avanzar. Bien. Entonces, tenemos que decir que liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Decía Margaret Thatcher, el liderazgo es como ser una dama. Si lo tienes que decir, no lo eres. Si hacer líder es como ser una dama. Si tienes que decirlo, no lo eres. Me parecía muy interesante la visión de Margaret Thatcher. Pero Oswald Sanders dice que en su definición más pura, el liderazgo es influencia. Nuestra influencia puede ser para levantamiento o para caída. Hoy tenemos una crisis global de liderazgo, especialmente al interior de la iglesia. Esto es algo que el Señor ya nos había dicho. Dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Entonces, nosotros necesitamos comprender de alguna manera que Dios está trayendo mucha gente al conocimiento de Él. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero tenemos pocas iglesias que puedan cuidar a toda esa gente que nace de nuevo. Y como en la parábola de la semilla, esa palabra que se ha sembrado, el diablo viene y la roba. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que cuide, que gane, que edifique a esas personas. Entonces, tenemos pocos líderes para atender a los nuevos creyentes. Y estos últimos están muy lejos de quedar en una iglesia que los acoja. Es como traer hijos al mundo y dejarlos abandonados. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos a alguien que asuma el proceso de acompañar. Hay personas que tienen un corazón muy lindo y te llevan a la iglesia y te comparten y todo eso, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos compartirle a ese nuevo creyente las bases mismas de nuestra fe, afirmarlo, acompañarlo. Recuerda a esa persona que oraba por usted, que le enseñó a leer la Biblia, que le enseñó a orar, que le enseñó a hacer el devocional, que lo desafió, ¿recuerda ese tipo de personas? Que cada vez que usted llegaba a la reunión era como si fuera el 20 de junio, era una celebración muy grande, ¿sí?
¿Por qué? Porque esta persona se tomó muy en serio de que él es una tremenda influencia para los demás, para acompañarlos en su proceso de crecimiento. Por eso Dios quiere despertarnos hacia el liderazgo puro. En el periodo de los jueces, es un periodo muy difícil de la historia de Israel, porque fue un periodo donde la gente había muerto, líderes como Moisés, Josué y toda esa generación había muerto. Y la gente se dedicó pues a hacer negocio, a disfrutar de la tierra prometida, pero se olvidaron de su relación con Dios. Y eso trajo grandes dificultades. Los enemigos se multiplicaron y los tomaron presos. Y una frase importante es, en el libro de los jueces usted va a encontrar esta frase repetidamente. ¿Cómo era el liderazgo en los días de los jueces? En Jueces 21-25 nos dice cómo era eso. Leámoslo, por favor. Alguien que me ayude. A ver, las Biblias rápidas. Las Biblias del oeste, a ver, se disparan rapidísimo. En estos días no había rey en Israel. ¿Es 25? Sí. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es impresionante. ¿Cómo diríamos eso en colombiano? A ver, leámoslo en una versión colombiana. A ver. ¿Cómo diríamos ese versículo en una versión colombiana? No, sí. En estos días todos andaban sin Dios y sin ley. Bueno, podría ser. En esos días no había rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. La gana. Sí, también. Sí. Pero ¿será que no había rey en Israel? ¿Ustedes qué creen? ¿Había o no había rey? Sí, yo me imagino que sí, claro, debería haberlo. ¿Sabe quién No, era no el rey? había. Era la desobediencia. ¿Sabe quién era el rey? El Señor. En el libro de Levíticos, yo, el Señor tu Dios. Ese era el rey que había en Israel. Pero bueno, no había un rey como lo tenían los demás reyes de la tierra, porque el pueblo había dejado de lado la ley de Dios, había dejado de lado la comunión con Dios. Pero en ese periodo crítico de la historia, Dios, que era el rey de Israel, levantó unos hombres y unas mujeres a los cuales se llamó ¿qué? Jueces. De Los oración. jueces son 14 líderes, 14 jueces. Entre ellos hay una mujer tremenda llamada Débora. Débora, Barak, Jair, Tola, Sansón, Samuel. Bueno, todos estos, Isbán, Ahod, Otoniel, fueron Jefté, Gedeón, fueron líderes que Dios levantó en ese periodo difícil. Porque los sacerdotes que debían llevar adelante el liderazgo habían dejado de lado la ley del Señor su Dios. Las razones por las cuales este fue una época intensiva de liderazgo. Es decir, aquí se levantó el liderazgo puro y simple. Y ustedes van a ver que esos líderes no eran perfectos. Pero cuando Dios los levantó y los usó, el pueblo tuvo paz. El pueblo tuvo paz. Y esto tiene que ver con nosotros, porque Dios nos llama precisamente a hacer respuesta a la necesidad. Entonces, el caos reinó debido a que no había un precedente de autoridad y rendición de cuentas. Perdón. Así, ¿Y quién los declaraba jueces? ¿Quién los nombraba jueces? Dios. Cuando tú miras, ¿Revelación? cuando tú miras en el libro, ellos notan que tienen un encuentro con Dios, dice, y el Señor Dios se manifestó y los llamó. Pero esto no era algo nuevo. Cuando Moisés estuvo en el desierto, recuerdan que estuvo juzgando él solo al pueblo y vino Jetro y le dijo que no estaba bien lo que hacía. Entonces el Señor le dijo a Moisés a través de Jetro
que juzgara las causas del pueblo más difíciles y que pusiera jueces, varones que fueran rectos, que no amaran la codicia, que juzgaran sobre 1000, sobre 100, sobre 1000, sí, creo que era 10.000, sobre 1000 y sobre 100. Y las causas más difíciles las trajeran a él. Y cuando se firmó el pacto de la ley por parte del Señor, también dice que 70 de los ancianos de Israel estuvieron con Moisés allá en el monte. Entonces estos jueces tampoco eran algo nuevo, porque allí estaba, dice, y el Espíritu del Señor estaba también sobre él. Tanto que Josué, cuando ellos profetizaron, digo, ¿por qué ellos profetizan si solamente tú eres el profeta? Entonces, en este periodo de los jueces, Dios fue el que los llamó. ¿Sí? Y entonces, bueno, sería una buena oportunidad para mirar el llamado de cada uno de esos jueces a quienes Dios llamó. Debido a que los judíos ocuparon Canaán, estaban rodeados de enemigos agresivos. Todos los que estaban allí, ellos en vez de echar las naciones, se pusieron a hacer negocio, pacto con ellos, y eso fue, dice el libro de Jueces, como espinas en su costado. Tampoco habían organizado el gobierno ni la defensa. No había fondos para, no había algo así como un ejército que los defendiera, porque ellos se habían dedicado entonces a la buena vida. Habían perdido de vista este aspecto importante. Otras naciones entonces los contagiaron con sus costumbres y los llenaron de ídolos y de supersticiones. Por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Los héroes entonces, como Moisés y Josué, habían muerto. Por lo tanto, no había una expectativa de orden en ese periodo. Pero eso no fue un impedimento para que Dios levantara a hombres y mujeres en ese periodo tan determinante en la historia de Israel. La coyuntura y la moral estaban bajas, así que el crecimiento era difícil, no fácil. Ese es el contexto. El último de los jueces, Samuel, llegó a ser un juez tremendo y fue el que permitió la transición del periodo de los jueces al periodo de la monarquía. Y Samuel fue un juez tan ungido que ministró al rey Saúl y después ministró al rey David. Entonces, de alguna manera, Samuel salvó el periodo de los jueces y permite esa transición en la historia de Israel. Dios siempre va a usar personas. Ustedes van a encontrar hombres con problemas de moralidad muy fuertes como Sansón, pero aún así, Sansón vuelto a Dios, aunque perdió la vida en medio de las columnas de los dioses filisteos, de los palacios filisteos, es mencionado en el libro de los héroes de la fe. Entonces el liderazgo en sí es influencia. Y estos hombres, cada vez que derrotaban a los enemigos de Israel, tenían periodos de paz, 40, 60, 80 años de paz para el pueblo. Luego el pueblo se olvidaba y Dios levantaba otra vez a uno de esos líderes. Veamos entonces algunas características de ese periodo y que hizo que estos hombres fueran líderes efectivos. Los líderes entonces, para ser efectivos, lo primero es que perciben una necesidad. Se dan cuenta de que algo no está bien. La mayoría de las personas dicen, mira, esto está mal, deberían hacer esto o aquello. Entonces ya ellos, ¿cierto? Aún en esa manera de hablar, están percibiendo el problema y lo que se necesita hacer. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Proveer el liderazgo. Hacer algo, movilizarse. Entonces, un líder efectivo percibe la necesidad. Siempre se empieza por una necesidad. Se necesita educación, se necesita vestido, se necesita enseñanza, se necesita ánimo. Siempre los líderes empiezan con una necesidad. Esa necesidad enciende la pasión dentro de una persona. No se da cuenta que una vez que la pasión
toma el corazón del líder, siempre está hablando de lo mismo. Siempre, siempre están hablando del tema y uno dice, pero es que este no sabe hablar de otra cosa. Es porque la pasión lo tiene encendido. Esa persona entonces comienza a actuar en respuesta a la necesidad. Y por último, la acción de esa persona mueve a otros a cooperar. Hay muchas obras que alguien empezó diciendo, hombre, ¿por qué no le damos, vestido a una persona? Y reunió una ropita y le dieron de vestir, pero después se dio cuenta y ya después le llevó un mercado. Y después se dio cuenta que no solamente él, sino, y así empieza la obra. Alguien percibe una necesidad y desde los recursos que tiene, desde la vara que tiene, comienza a suplir. Y estoy seguro, Dios comienza a añadir, añadir y añadir. Porque esa es la manera como surgió el liderazgo. Hay un caso que es muy particular, ¿no? El caso de Gedeón. Y resulta que Gedeón le dice al Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos así? Y resulta que el papá de Gedeón tenía en su casa el altar al Dios ese extraño. Y Dios le dice, bueno, derriba el altar que tiene tu papá ya, y lo hizo. Y a partir de ahí comienza una historia maravillosa en medio de las dificultades. Cuando escucha de las muchas necesidades a su alrededor, el líder debe preguntarse esto: ¿cuál de esas necesidades que usted escucha alrededor toca su corazón? ¿Sí? Y tal vez allí usted puede comenzar a descubrir que hay un área en la cual Dios quiere que usted se mueva, que usted sea sal, que usted sea luz. ¿Qué tipo de especialista usted es llamado a ser? ¿Sí? Un hombre que descubrió que era bueno, un esclavo, Josué, descubrió que era bueno para dos cosas. Bueno, para tres realmente. Uno, para dormir a la puerta del tabernáculo. Era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Dos, se convirtió en el guardián de Moisés. Él se convirtió en guarda de su hermano. Y lo tercero, Josué era un hombre bueno con el uso de la espada. Descubrió que era un hombre bueno para la milicia. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay áreas en las cuales nosotros somos especialistas, que somos buenos en eso. Y Dios conecta esa necesidad con esos dones, como lo miraremos más adelante. ¿Cuál será, antes de morir, su contribución más significativa? Son algunas de las preguntas que este punto nos lleva a hacernos. Mirando entonces estas características, los líderes, aparte de que tienen un propósito, ¿cierto? Perciben una necesidad, también poseen un don. Ese don es la llave, ¿no? Ese don puede ser un don espiritual, puede ser un talento natural o una habilidad adquirida. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son sus dones? A ver, aquí rápidamente. ¿En qué es bueno usted? A ver, hábleme de eso. Rápido. A ver, ¿en qué son buenos? Enseñanza. La enseñanza. Muy bien. Otro, rápido, así. En la elocuencia. Elocuencia. Muy bien. Dos. Servir. Qué bien. ¿Qué más? ¿Cuántos son buenos planificando, haciendo planes? A ver. Ok, Ruth. ¿Quiénes son buenos haciendo cosas, construyendo, haciendo cosas con las manos? Gloria. Manualidades, sí señor, manualidades también. Muy bien. ¿Cuántos son buenos dando aliento y consejo? A ver. Ok, muy bien. Sí. ¿Cuántos son buenos corrigiendo lo que está mal y haciendo que las cosas marchen? El líder Wilson. También. ¿Sí? ¿Y cuántos son buenos manejando plata? Manejando la plata, las finanzas. A
Ok, tránsito, me levantó la mano. Ok. Oye, tú estás con el don Jorge Peña, ahí tenemos a Amparo con un nombre diferente. Bien, a ver, ¿cuántos son buenos consiguiendo plata? Es decir, consiguiendo recursos, que hacen esas campañas y la gente les dona y les... Ah, miren. ¿Cuántos son buenos curando cuerpos? O sea, que son buenos, que tienen buenas manos para poner inyecciones en este tiempo. A ver qué... Es decir... No aplico inyecciones, pero yo veo una llaga y me gusta hacerle aseo, taparla con gas, o sea, todo eso. Tremendo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos ven a un niño desnudo y sucio y lo quieren lavar y le dan y lo arreglan? O sea, todos nosotros, ¿a cuánto les duele ver que los líderes están por allá haciendo lo que no es y usted los llama y les da porque Dios los pone así, ¿no? Hay gente que le habla a los líderes y los líderes los escuchan, ¿sí? Es decir, todos nosotros de alguna manera tenemos algo en lo cual definitivamente Dios nos usa y somos buenos. Puede ser un don espiritual, puede ser un don, un talento natural, o puede ser una habilidad que uno adquirió, ¿sí? Pero Dios quiere usar ese don, ese talento precisamente para los propósitos del desarrollo de tu liderazgo. Aquí tengo, a ver, yo miro. La oración, asesoría y los que oran, tremendo, ahí tenemos un espacio bien importante para los que oran. Importante es. Muy bien. Entonces, los líderes no solamente perciben una necesidad, sino que unen el don que tienen y normalmente el don va a suplir o viene a acompañar esa necesidad. Cuando el liderazgo es puro, entonces las personas encuentran el don dentro de sí, se preparan y desarrollan ese don. Ellos eventualmente compaginan el don con el lugar de servicio. ¿Ya? El don provee al final la plataforma desde la cual ellos van a influenciar. ¿Ustedes se acuerdan por qué se hizo famosa Teresa de Calcuta? A ver. Sor Teresa de Calcuta. Ella tenía mucha misericordia con toda la humanidad que necesitaba, la más vulnerable. Con el SIDA, tuvo mucho con las personas que tenían SIDA. ¿El servicio? El servicio. A los que nadie cuidaba a los leprosos. Sí, a los que tenían SIDA. Compasiva. A los que estaban con misericordia. Era mucho y tenía misericordia. Entonces, ¿tenía plata? Bueno, no sé si tuvo plata o no. No. Sí, pero lo que sí era es que tenía una gran influencia. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están los que tienen dones de sanidad? ¿Ah? ¿Dónde están los que tienen dones de milagros, de fe? ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Hay un profeta, ¿se acuerdan del profeta? Si no tenemos nada de lo anterior. Bueno, le va a tocar buscar, porque usted, como Dios lo hizo a su imagen y semejanza, estoy seguro que lo envió con una batería. De hecho, una de las tareas que tienen es hacer un inventario de los dones. Ojo con esto. El don de ser dulce. Aquí. El don puede ser espiritual, una habilidad, un talento natural o una habilidad adquirida. ¿Sí? Yo nunca pensé que iba a ser de alguna manera que me gustara la enseñanza, que de alguna manera fuera bueno en eso. No es que sea muy gran maestro, no, me gusta la enseñanza, ahí me defiendo. Sí. Y es algo que me siento cómodo, me parece chévere. El don provee entonces una plataforma para influenciar y ellos eventualmente florecen debido a ese don. Mi primer trabajo en la iglesia era
organizar el salón para la reunión. ¿Sí? Yo soy experto colocador de sillas. También soy experto en envolver y desenvolver cables, conectar micrófonos. Tengo un doctorado en eso. En lavar baños también. Baños también se le tiene. O cuando iban al reír lavar ollas, ¿te acuerdas? Eso, pintar también. Pero resulta que después de eso, mi pastor me decía, oiga, en la próxima reunión dirija los primeros tiempos de oración. Y entonces oraba. Y mientras oraba, adorando al Señor y orando al Señor, sucedía que algunas personas tenían unas manifestaciones extrañas. Bueno, ¿para qué les cuento? ¿Sí? Una habilidad, un don natural, servicio, ¿cierto? Te va dando la oportunidad. Y creo que donde he estado, en los ministerios donde he estado, no tengo problema. Me encanta ordenar mi sede, tenerlo todo. Ahora, ¿significa que debo hacerlo todo? No. Pero es algo en lo cual creo que soy bueno. Entonces, en los congresos era el líder de la logística. ¿Sí? Era el hombre de la logística. Entonces, por mucho tiempo, cada vez que había un evento, era la logística. Entonces, el de logística es el primero que llega y el último que se va. Y al que todo el mundo le reclama por las cosas perdidas. Pero bueno, eso es algo que encontré que era bueno hacer y era importante también. ¿Cierto? Entonces, los líderes lideramos con naturalidad en el área de nuestro don. ¿Sí? Sí. Por eso usted debe hacer un inventario. Cuando lideramos dentro de nuestro don somos muy intuitivos, o sea, actuamos, ¿cierto? Tenemos como que la chispa ahí adelantada. Somos productivos. Estamos cómodos en lo que hacemos. Estamos como así, como pez en el agua, ¿no? Satisfechos. Obramos y nos movemos naturalmente. Somos frescos, fluimos naturalmente. Y por último, tenemos una alta influencia. Por ejemplo, usted no me ponga a hacer cosas que requieren demasiado detalle o motricidad fina. Mi esposa dice que la motricidad fina me dice me la robaron. Entonces las cosas que son así como que requieren manualidades, cosas con las manos que requieren cierto nivel de destreza y detalle, yo no soy bueno en eso. ¿Sí? Que la hoja de cálculo, que los detallitos, no, usted me pierde. Pero eso sí, póngame en la puerta a recibir la gente y verá. ¿Sí? Le armo un trancón porque me quedo conversando con todo el mundo, le echo chistes, le molesto la vida, no. Porque es algo en lo cual me siento cómodo, porque es algo con lo cual Dios me diseñó eso y estoy contento con eso. Así que usted tiene que estar feliz con la persona que es, con lo que Dios te ha dado. Dice el Señor, Él ha colocado en nosotros su gracia. Y la gracia de Dios es para que nosotros crezcamos, para que florezcamos. Entonces los líderes, cuando la necesidad y la pasión del líder se encuentran conectadas, con frecuencia el líder la persigue, su pasión la comparte y contagia a otros para que participen en alcanzar la visión. La pasión llega a la vida del líder cuando el líder tiene carga, es decir, aquello que son sus intereses y preocupaciones. Cuando el líder tiene convicciones, sabe que sus valores, principios y creencias son correctos. Cuando el líder tiene dones y usa las aptitudes que han sido dadas por Dios. La Biblia dice que todo lo hemos recibido nosotros. Todo, dice el Evangelio de Juan, no puede recibir algo nada del hombre si no le fuere dado del cielo. El líder, cuando liga la pasión, ¿cierto?, con las necesidades, encuentra que se mueve en medio de circunstancias desesperadas. ¿Sí? A veces él mismo está padeciendo las necesidades. El libro del profeta Eliseo, en el libro de Reyes, Eliseo es un ejemplo de eso. La gente se está comiendo la cabeza de un burro
se está comiendo una semilla que le llamaban estiércol de paloma, y allí estaba el profeta. Pero al día siguiente Dios dijo, mañana a esta misma hora se comprará cebada, se comprará trigo, al precio que existía antes de que viniera el sitio de la ciudad. Entonces nosotros en medio de eso pues ministramos, pero también tenemos que entender que hay una oportunidad, hay un momento para involucrarse. Esta es la hora, ¿sí? El Señor le dijo por medio de Mardoqueo a la reina Esther, ¿quién sabes tú si para esta hora has llegado a ser reina? Y ella entendió que era el momento de actuar, ¿sí? Aún una reina de belleza. Y para eso, esa actuación de ella trajo salvación y liberación. Dice, porque respiro y liberación vendrán del Señor. Así que, líderes, creo que tenemos un tiempo oportuno. La pasión, cuando alguien está apasionado, siempre la pasión va a suplir la falta de recursos. Moisés quería ver libre a su pueblo y con esa vara Dios resolvió y le suplió los recursos que él necesitaba. Por último, los líderes entonces deben también persuadir a las personas. Un líder que no tiene seguidores está dando un buen paseo. Los verdaderos líderes entonces tienen gente que los sigue. Pregunta, ¿quién te sigue a ti? ¿Sí? Si no, es hora de que intencionalmente busques, ¿cierto?, liderar también a otros. La causa y la visión siempre serán más grandes que el líder. Por lo tanto, el líder necesita un equipo que lo acompañe para llevarlo a cabo. ¿Sí? Yo molesto a Wilson porque él trabaja con un sector con el cual poca gente trabaja. Y yo le decía, qué chévere, me encanta ver trabajando a Wilson. Él hace muchas cosas, pero estaba haciendo un trabajo con los soldados, con los militares. Esa es una población que tiene una gran necesidad de ser ministrados, de ser también acompañados, de ser suplidos. Y yo decía, qué bueno, Señor, qué bueno que alguien tome la valentía en el contexto en que vivimos de ir y servir a esas personas, a esas familias. Los líderes entonces necesitan desarrollar prácticas probadas para que las cosas se hagan. Entonces un líder efectivo necesita que lo que se habla, lo que se entrena, lo que se calcula, lo que se presupuesta, lo que se confronta, lo que se premia, se hace, se realiza. Es decir, hay que acompañar la palabra con los hechos. ¿Sí? Lo que se habla, se realiza. Lo que se entrena, se realiza. Lo que se calcula, se realiza. Lo que se presupuesta, se realiza. Lo que se confronta, se realiza. Lo que se premia, se realiza. Por lo tanto, siguen detrás de ese propósito. Los jueces pudieron ser efectivos, pues los impulsaba un propósito dado por Dios. Si Dios no nos da propósito, va a ser muy difícil avanzar. Ninguno de ellos pretendió que la gente siguiera esclavizada o mantener el estado de cosas. Ellos miraban que algo debía cambiar, que algo no estaba bien y debía cambiar. Sin un claro sentido de propósito dado por Dios, nosotros careceremos de fruto. Si lo que usted hace no está vinculado con un propósito mayor al suyo, dado por Dios, el fruto va a ser difícil de encontrar. No podemos entonces separar nuestro liderazgo del propósito. Y nótese que aquí decimos que ese propósito lo determina el Señor. Entonces, en los jueces, el propósito era personal, estaba a la medida de sus dones y pasiones. Era medible, involucraba una actividad que podía ser medida. Era memorable, era lo suficientemente específico para ser recordado y abrazado. ¿Se acuerdan de Sansón? Con su poderosa fuerza
y cómo destruyó a los filisteos. Allí tenemos algunas de las gestas heroicas que más recordamos. Los líderes entonces tienen también una... Pastor, dime. aquí en el folleto que nos dieron dice el don espiritual. Sansón tenía un don espiritual conectado a su voto de Nazareo. ¿Qué será? Bueno, la fuerza de Sansón dependía de que se mantuviera con el cabello largo, ¿cierto? Y no tomara bebida alcohólica. ¿Sí? Esa era la fuerza, y tanto que en medio de la fuerza también Dios le dio sabiduría. Y aquella mujer dice que rindió de tal manera que le confesó el secreto de su poder. Entonces recordará usted que le cortaron el cabello y perdió su fuerza. Pero después volvió a crecer. Y es que en esa época, el voto de Nazareo eran esos, eran los hombres consagrados a exactamente, ese era como, digamos, como un tributo que se le daba a Dios, y los hombres no se podían cortar el pelo ni beber las bebidas alcohólicas. Ese era el voto de Nazareo. Pero también la ley decía que no debían casarse con mujeres extranjeras, y nuestro amigo se pasó por alto todo eso. ¿Sí? Pero al final, el caso de Sansón es muy interesante, porque un líder que pierde su propósito es un líder que sufre vergüenza, descrédito. Pero Dios en su misericordia, si nos da tiempo, podemos arrepentirnos y poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos levantó. Y ese es el caso de Sansón. Lean el libro de los jueces, ahí se van a dar cuenta. La Biblia no respeta, como decimos, no respeta pinta, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar unos relatos donde dicen, wow, Señor, ¿sí? O sea, nosotros debemos ser fieles a Dios, ¿sí? Pero Dios quiere usarnos también en medio de nuestra imperfección. Entonces, el liderazgo y los fines de ese liderazgo tocaba temas nacionales, los cuales hacían la diferencia. Era movible, podían viajar con ellos a donde quiera que estuvieran, ¿cierto? Esa pasión, ese liderazgo, no importaba dónde estuvieran, sea que estuvieran en la montaña, en el valle, en el palacio o en una cueva, allí los acompañaba. Era un propósito moral porque era correcto. No solamente sentían que podía hacerse, sino que además debían realizarse. Entonces, creo que tenemos suficiente elemento para que podamos entender que Dios nos ha llamado precisamente a tener una gran responsabilidad lideral, porque hemos sido invitados y hemos sido dotados. Jesús dijo algo muy importante. En Hechos 1:8 les dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En ninguna otra era de la historia de la revelación ha habido un derramamiento de la persona del Espíritu Santo en las gentes como en esta época. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Hay un plan de acción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Lo has definido? ¿Lo estás siguiendo? ¿Y cómo comparas tu propósito con la lista de dones de características de líderes efectivos que acabamos de ver? Ahí tienes una evaluación, ¿cierto? Percibe la necesidad, 1 el mínimo, 10 el máximo. Hagan esa evaluación en su plan de acción. Será algo muy importante. Bien, entonces, siendo las 8:30, Dios mío, hemos visto la primera sesión de nuestro curso. Preguntas, comentarios. Antes de pasar al siguiente punto.
cuando estos silencios ocurren, yo me quedo preocupado. No, todo está muy claro. Está todo claro. Sí. Como el río Magdalena. Sí, bastante claro. Bueno, entonces, ¿qué se mueve en su corazón? A ver, ¿qué les está diciendo el Señor? ¿A dónde los está llevando el Señor con esta charla? Pues a mí antes de esto, líder, el Señor ya me ha venido hablando. El tránsito es confirmatorio. Sí, Señor. Bueno. O sea, está confirmando lo que me ha venido mostrando. Mis visiones, mis anhelos. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos ya en el proyecto que tenemos, ya tenemos ahí. Por eso me dice con Moisés. Gracias. Yo, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién más? ¿Qué más están descubriendo? Líder, a mí me impacta cuando cuando Mardoqueo le dice a la reina Esther lo que tiene que hacer. A ella le da temor, pero también le dice, si tú no lo haces, el Señor lo va a hacer con otra persona. O sea, los planes y los designios de Dios se cumplen conmigo o sin mí. Entonces, nosotros vemos que cuando oramos y el mundo está aterrado por la pandemia y todo eso, y nosotros nos encerramos y nos llenamos de temor, y es el momento en que, por lo menos yo he sentido que hay muchísima necesidad y la gente está viendo, buscando de Dios, porque es el único que le puede dar paz en estas circunstancias. Y todos tenemos un don, así sea el de limpiar las sillas, y si no lo tenemos, pues lo podemos orar y pedirlo, porque el Señor nosotros nos encaja perfecto dentro de la iglesia para el servicio, por eso son diferentes dones. Entonces, a mí me parece muy apropiado para esta época lo que estamos tomando este seminario, porque tenemos que desafiarnos ahora. No es mañana, ni por las circunstancias que estamos viviendo, el problema que tengo en mi casa, sino es desafiarnos realmente a hacer el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Así es. Miren ustedes que el servicio es muy importante porque en Hechos capítulo 6 dice que hubo un problema en la distribución de los alimentos diarios a las viudas y de los griegos. Y escogieron a 7 hombres, varones, llenos de fe y del Espíritu Santo para poder llevar el plato a la mesa. ¿Sí? Y a mí me llama la atención eso, porque después encontramos a uno de esos predicando y de alguna manera su muerte trajo como resultado la conversión del apóstol Pablo. Pero algo interesante es que aún el servir un plato de comida bajo la guía del Espíritu Santo es un poderoso testimonio. Y como tengo una maestría un doctorado en acomodación de sillas, una vez estaba poniendo las sillas y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿y usted por qué pone las sillas así? Porque la actitud con que lo estaba haciendo no era correcta. Entonces me dice, ore. Y yo digo, ¿pero por qué voy a orar por una silla? Y dice, no, usted no va a orar por la silla. Usted va a orar por la persona que se va a sentar en esa silla. Y entonces empecé a decirle, Señor, que la persona que se siente aquí reciba tu palabra, tú la toques, si viene enferma sea sana, y cómo cambió mi visión. ¿Sí? Que el que entre al baño, Señor, no se contagie y lo deje limpio para el otro. Cambia las cosas, ¿no? ¿Sí? Que la persona que reciba, yo tengo un discípulo que él me dice, vea, yo llegué a la iglesia porque mi mujer siempre me decía que fuera y yo nunca quería ir. Y el día que fui, la persona que estaba en la puerta me recibió con una alegría y con un abrazo que yo sentí que Jesús me recibió en la iglesia. Entonces, poner a alguien en la puerta de la iglesia recibiendo puede ser o la entrada o la salida.
de alguien que llega a la iglesia. Y bueno, efectivamente tenemos hoy una gran oportunidad de servir a un pueblo que está viviendo situaciones muy complejas y Dios quiere usarnos. Quiero hablar entonces del corazón del líder. No sé si Amparo ibas a compartir algo. Compártenos, Amparo. Vi que abriste el micrófono. ¿No? Ah, pensé que no. Bien, entonces me quedan 12 minutos. Yo voy a usar estos 12 minutos para dejar por lo menos la introducción de ese tema, porque también la idea es que puedan digerir. En el Salmo 78-72, hablando del rey David, dice, y del pastoreo de Dios, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo se diferencia un líder de otro? Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Sí? Usted le va a dar un signo a su ministerio, a su liderazgo, porque viene producto de su comunión y de lo que fluye de dentro de usted. Es lo que fluye dentro del líder, lo que es para edificación o para caída. Por lo tanto, el corazón del líder debe estar profundamente enraizado en la naturaleza y en el carácter de Dios. Entonces, veamos algunos elementos. Necesitamos preparar nuestro corazón. ¿Sí? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor mientras iba en esa cruzada contra el cristianismo. Dios le sale al encuentro y él, cegado por aquella luz, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba convencido que este nuevo movimiento iba a destruir la ley de Moisés y la fe de su pueblo. Por lo tanto, con odio violento, estaba dispuesto a matar y echar en la cárcel a todos aquellos que seguían ese camino. Pero Dios le sale al encuentro y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo hace dos preguntas que todo líder efectivo necesita hacer si quiere de alguna manera dar en el blanco del propósito de liderar a otros. La primera pregunta que necesitamos resolver es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es Jesús, el Cristo, para usted? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién eres, Señor? Eso es determinante. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Que eres el profeta, que eres no sé cuándo, que eres ladrón, que eres mentiroso, que eres una cosa. ¿Quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús alabó a Pedro y dijo: bienaventurado tú, Simón, porque esto te lo reveló el Padre. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Tremenda declaración. ¿Quién eres, Señor? Entonces, si sabemos quién es el Señor, la segunda pregunta es supremamente importante. Señor, entonces, ya que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, el príncipe de lo visible y lo invisible, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Habla, que tu siervo escucha. Esta es la fuente de poder y de inspiración del corazón del líder. ¿Quién es su Señor?
Y lo segundo, ¿qué quiere su Señor que usted haga? De ahí fluye todo. Entonces, el líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. El apóstol Pablo dice, cuando Cristo me tomó, todo lo que para mí era importante dejó de tener importancia y lo consideré como basura con tal de alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Ese líder que Dios usa, entonces, es un líder que por la gracia de Dios quita los obstáculos de su vida. El apóstol Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia, estaba equivocado, estaba cegado, pero una vez que dejé esas cosas, me dediqué a aquello para lo cual Dios me llamó. Entonces, estos líderes entienden que su carácter necesita ser transformado. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen por la voluntad de la sangre, por la voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Una nueva naturaleza, una simiente incorruptible, hijos guiados por el Espíritu Santo. Un líder, entonces, que se mueve desde esas dos preguntas que mencionamos, entonces desarrolla una credibilidad, lo cual le permite tener un gran grado de confianza, desarrolla un grado profundo de respeto, tiene una vida consistente, genera confiabilidad entre sus seguidores, disciplina su vida, por lo tanto, eso le provee seguridad e identidad personal y le permite vivir desde las convicciones, desde sus valores, desde la ética personal del líder. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a disposición absoluta de Dios, sin reservas, porque le dice, tú eres el Señor, y a donde quiera que tú me envíes, iré, y lo que quiera que tú digas, eso diré. Es un líder que le ha dicho a Dios que él no tiene nada que comprobar. Como líderes, cuando Dios nos llama, no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque fue la gracia de Dios la que nos apartó. No tiene nada que comprobar, no tiene nada que perder, pues todo es de Él y para Él. La Biblia dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Aún la muerte resulta en ganancia. Ese líder, producto de que su corazón está guiado, no tiene nada que esconder. Tiene una vida de puertas abiertas. Lo que ves es lo que es. El líder que Dios usa entonces ha aprendido a prevalecer en la oración. Entiende que debe orar, ¿cierto? Debe pedir para que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Debe buscar la dirección de Dios para su vida. Y debe llamar e interceder por aquellos que no pueden orar o no saben que deben hacerlo. Qué tremendo es el Señor. El líder que Dios usa es también un estudioso de las Escrituras. Es un líder que observa la Escritura, no para ponerla a decir lo que ella no dice, sino que es un cuidadoso lector de la Escritura. Producto de lo que observa en ella, interpreta el mensaje que Dios le dio a los destinatarios de esos libros en su momento histórico y cultural. Y por último, trae una aplicación a su vida, a la realidad presente. Las Escrituras, dice el Señor, debemos escudriñarlas porque ellas dan testimonio de Él. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas. El apóstol Pablo en Romanos 1, del 14 al 16, dice que el evangelio para él es una impuesta necesidad. Hoy el evangelio pues se diluye
Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios, Hijo de Dios, el poder que hizo los cielos y la tierra, el poder que levantó a Cristo entre los muertos, el poder que hará cielos nuevos y nueva tierra, está expresado en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. No debemos avergonzarnos del llamado que Dios nos hace, porque es el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. El líder que Dios usa es un líder que tiene fe, que espera resultados. Una fe que espera lo bueno, lo agradable, lo puro que viene de parte de Dios. Una fe que confía en que Dios da buena dádiva. Todo buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Entonces, esa fe le lleva a tener una visión que viene de Dios, el sueño, el plan de Dios. Los profetas veían esto, decía, y lo vieron de lejos, y lo saludaron, y lo recibieron, sabiendo que fiel es el que lo ha prometido. Los lleva a vivir entonces en la confianza de un Dios que es soberano, que tiene cuidado de ellos, de sí mismos. Un fuerte deseo que lo invita a trabajar en el tiempo presente, a comprometerse con la causa para la cual Dios lo ha apartado, lo ha escogido. Un líder que tiene una resolución, una sola dirección en su vida. No es fluctuante, está resuelto, está decidido a que como diría el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, he acabado la obra, he guardado la fe. Por eso me espera ahora la corona que Dios ha prometido a todos los que le aman. Es un líder entonces que no está buscando sus propios sueños, sino que el sueño de Dios, el que le fue dado, se realice. Por último, y creo que ahí voy a terminar, este líder ha escogido servir en actitud y en acción. ¿Sí? Todo líder efectivo debe tener tanto la actitud como la acción para servir. Yo voy a ser respetuoso del tiempo, son las 8:45. Me quedan algunos elementos, espero en la próxima sesión estarlos compartiendo. Lean por favor el documento que tienen allí. Les enviaré un pequeño taller muy sencillo para que ustedes lo llenen como parte de ir generando ya la evaluación que ustedes necesitan. Ya de por sí el haber asistido, el estar aquí, pues es una gran ganancia. Quisiera saber si tienen pues algún comentario, alguna